Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. Muy bien, chicos, buenas tardes a todos los que no había saludado. Vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. Ya ayer estuvimos trabajando, nos familiarizamos con ciertas funciones, la función polar absoluto, también con la función máximo entero. Hicimos un problema muy intenso que nos va a permitir familiarizarnos con esas funciones para trabajarlas un poquito más adelante. Bueno, seguimos entonces trabajando. Ya hoy 3 de junio, empezamos nuestro segundo día de actividad y trabajaremos hoy el tema de límite de una función, límites unilaterales y límites infinitos. Es decir, pues hoy vamos a tener una introducción a límites en esta primera parte y vamos a hablar de 3 elementos importantes: el límite de una función, lo que es un límite unilateral y lo que es un límite infinito. Entonces, pues vamos a trabajar nuestros temas el día de hoy. Hoy 3 de junio del 2022. Entonces, empezamos ahora con los temas propios del curso, los temas pasados de la clase pasada, que son como temas introductorios que nos van a ser muy útiles a lo largo del curso. Entonces, ahora sí, empezamos con nuestro curso, el contenido del curso. Y el contenido del curso da inicio a los temas de cálculo. El cálculo es una rama de la matemática que se encarga de estudiar los elementos desde una forma muy pequeña. Es decir, trata de analizar cómo pequeños cambios afectan a las funciones, principalmente en funciones. ¿Qué pasa si nosotros hacemos un pequeño cambio en una función? ¿Cómo se comporta eso? ¿Cómo calcular esos pequeños cambios? ¿Qué significado le damos? ¿Qué pasa si nosotros sumamos un montón de pequeños cambios? Todo esto es a lo que se encarga el cálculo. Y el cálculo se divide en dos subtemas: el cálculo diferencial y el cálculo integral. El cálculo, tanto diferencial como integral, cálculo diferencial, cálculo integral, fue desarrollado en el siglo XVI. No es cierto, en el siglo XVII. Por dos personas simultáneamente que no tenían comunicación: Isaac Newton y Gottfried, se me olvida, Leibniz, el apellido de esa persona. Cada uno desarrollando técnicas específicas para llegar a las mismas teorías. Isaac Newton, intentando describir el movimiento de los planetas, planteó su ley universal, su ley de gravitación universal, pero para poder desarrollar esa ley, es decir, no el de la noche a la mañana, bueno, mi ley es tal ecuación, tuvo que desarrollar toda una matemática para poder demostrar esas leyes, y toda esa matemática es la que conocemos ahora como cálculo. Él hablaba, en lugar de funciones, pues hablaba de fluxiones, con X, fluxiones. Esas fluxiones ahora pues nosotros las manejamos como funciones. El cálculo diferencial y el cálculo integral, como lo conocemos ahora, necesita de apoyo de un elemento importante. Un elemento que vamos a conocer como límites. Estos dos elementos requieren del uso de límites. Entonces vamos a trabajar, antes de meternos de lleno al cálculo diferencial y al cálculo integral, pues las teorías que permitan que nosotros sepamos cómo aplicar la idea de límites para poder desarrollar bien lo que es el cálculo diferencial y posteriormente el cálculo integral. Entonces trabajaremos hoy con límites. Y vamos a ver qué es un límite. Bueno, un límite no es una operación, no es una operación en que nosotros vamos a hacer suma, una resta, una multiplicación, una división. No es un operador como sacar una raíz cuadrada, como elevar al cuadrado. No son operaciones, no es una operación, sino más bien lo que hace es analizar funciones. Entonces un límite es un elemento encargado de analizar funciones. Eso es un límite. Se encarga de analizar funciones, pero
pues, ¿qué tipo de análisis hace? Bueno, entonces extendamos un poquito esta definición. ¿Sí? Es un elemento encargado de analizar funciones en valores del dominio. ¿Se recuerdan que ya mencionamos un poquito lo que es el dominio? Por supuesto, de una función. De una función. Tal vez estoy redundando. Vamos a ver, es un elemento encargado de analizar funciones en valores del dominio. Vamos a quitar esto tal vez porque ya estoy hablando de funciones. Para conocer el comportamiento en el rango de la función. Ahí está. Bien, eso es lo que es un límite. Así de manera pues, no muy técnica, con palabras no muy complejas. Es un elemento encargado, es decir, el límite tiene un trabajo que hacer. Se encarga de analizar funciones, pero no solamente tomar la función y ya analizar la función, sino trabaja en valores del dominio de la función para poder conocer cuál es el comportamiento en el rango de una función. Ahorita vamos a tratar de comprender muy bien eso. Supónganse que nosotros tenemos una función simple, una función que vamos a llamar f de x, que es la expresión 4x más 2. Esta es una función lineal. Recordemos que y depende de x. Para conocer el valor de y, necesito asignarle un valor a x. Todos esos valores que puede adoptar x son el conjunto dominio de la función, ¿verdad? Y todo ese conjunto de salidas o de valores que puede adoptar y cuando x adopta un valor específico se conoce como rango de la función, ¿sí? A este diagrama, pues lo conocemos como diagrama sagital, por ejemplo. Si yo aquí a x le doy el valor 0, pues aquí me queda 4 por 0, es 0 más 2 es 2. Entonces aquí tengo 2. Entonces a 0 le corresponde el valor 2. Si yo le asigno, por ejemplo, el 7 a x, 7 por 4 es 28, más 2 es 30. Eso significa que al 7 le corresponde el valor 30. Ven que estoy tomando solamente algunos valores. No estoy tomando todos los posibles valores. Aquí tenemos una relación entonces que a cada valor de un conjunto le estoy asignando un valor correspondiente a otro conjunto mediante una regla que se llama f de x, definición de función. Entonces, ¿qué hace el límite? ¿Qué va a hacer el límite aquí? Pues el límite se va a encargar de analizar cómo se comporta la función en las cercanías de un valor. Vean, en las cercanías de un valor, no en el valor. Porque para analizar la función en el valor, evaluamos. ¿Sí? Si yo quiero saber f de 7, pues ya dijimos que es 4 por 7 más 2, y 4 por 7 más 2 es 28. Entonces, en 7, vamos a ver, voy a ponerlo así, en x igual a 7, y es igual a 28, ¿verdad? Ahí no tenemos nosotros confusión con nada. Eso es evaluar una función. Cuando yo le asigno a x 7, pues yo sé que y es 28. Y eso está bien, pero el problema es que hay funciones que se comportan de manera diferente en las cercanías de un valor. No ese es el caso. Aquí solamente les voy a ilustrar qué pasaría. Hay funciones que tienen comportamientos muy drásticos en un valor, pero a su alrededor, a lo que se conoce como vecindad. Es un vecindad, es decir, a los números que se encuentran inmediatamente a la par, antes y después de él. Las funciones a veces se comportan de manera un tanto extrañas. Entonces, es importante analizarlas. ¿Y cómo vamos a decir que quiero analizar la función en un valor cercano a? Bueno, entonces imaginemos que yo quiero saber cómo se está comportando la función o a qué valor se está acercando cuando x va a estar muy cercano de 7 sin llegar a ser 7. Ojo con esto, por favor. Porque no vamos a usar este valor. Vamos a usar el valor que está antes y el valor que está después. ¿Qué número está antes de 7? Pues no me van a decir 6, ¿verdad? Porque ese es el entero que está antes. ¿Qué número tenemos antes de 7? 6.9999. 6.9999. Más o menos. Bueno, fíjense que, bueno, aprovechando una curiosidad, ¿no? Aquí como un comercial, como un dato curioso de la matemática. Supónganse que yo tengo el número
3, 3, 3, 3, 3 y así hasta el infinito. Nosotros sabemos que en fracción eso es un tercio, ¿verdad? Resulta que hay como que una especie de operación matemática que nos permite transformar cualquier número, cualquier fracción periódica a fracción racional. Este procedimiento es bien fácil, porque por ejemplo tomo 3, es decir, tomo un elemento que se repite y lo divido entre 9 y 3 novenos me da un tercio. Y funciona con cualquier valor. Por ejemplo, si ustedes tienen el valor 0.1111111 y así hasta el infinito, para convertir este número a fracción, pues tomo un elemento que se repite, 1, y lo divido entre 9. Y ahí está, la fracción, un noveno. Si quieren comprobar, vamos a usar aquí nuestra calculadora. Un noveno me da 0.1111 hasta el infinito, ¿verdad? Y funciona con todos los números. Por ejemplo, 0.142857. 14, 28, 57. 14, 28, 57. Aquí tenemos un número que también se repite. Para convertirlo a fracción, lo que deberíamos hacer es escribir lo que se repite, es decir, 14, 28, 57, y lo vamos a dividir entre tantos números, tenga ese número que se repite. Es decir, aquí 9, 9, 9, 9, 9 y 9. Vean, como el número que se repite o las cantidades de números que se repiten son 6, entonces yo escribo 6 9, ¿no? Entonces, si simplificamos esto, le podemos sacar tercera y así sucesivamente, pero en calculador lo vamos a hacer más fácil. 14, 28, 57, divido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Y lo simplifico y me da, vean, 0.142857, pero lo quiero en fracción simplificado y me da un séptimo. Un séptimo en fracción decimal es 0.142857 repitiéndose hasta el infinito. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero escribir el número 0.99, 99, 99, 99, así? Pues según la regla, lo que tengo que hacer es tomar un número que se repite y dividirlo entre 9, y resulta, uy, eso no es 9, eso es Q. Y resulta que eso es 1. Curioso, ¿no? O sea, 0.99999 así hasta el infinito, no es nada más que el número 1. Entonces, aquí, si yo quiero decir qué número está antes del 7, yo no puedo decir que va a ser 6.9999 y así hasta el infinito. Porque este número es prácticamente 6 más 0.999999 y así hasta el infinito. Y 6 y 6. Y ya vimos que este número 0.99 pues es 1. Y entonces 6 más 1 es 7. O sea que si yo digo 6.9999 y así hasta el infinito, realmente estoy diciendo que es 7. Curioso, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del número que está antes del 7, pues no lo podemos nombrar porque realmente no sabemos cuál es ese número que está antes del 7. Y tampoco es el número que está después del 7. Tendríamos la misma paradoja matemática. Entonces, ¿qué número está antes del 7? Pues es el número que está antes del 7. Para poder afirmar entonces que vamos a estar muy cerca del 7, debido a estos conflictos que se están generando aquí con estos números, miren, lo voy a borrar porque solo fue como curiosidad. Para poder decir que quiero analizar la función en el número que está antes del 7, vamos a utilizar una simbología. Cuando yo digo el número que está antes del 7, o un número muy cercano a 7, decía, antes o después, utilizamos una flechita, en vez de un igual. Cuando yo digo igual, pues estoy en 7. Y cuando usamos una flechita, entonces digo que estoy en un número muy cercano a 7. Nada más así. Puede ser, por ejemplo, 6.99 nada más, ¿sí? Con 6.99 decimal, 2 decimales. O un número que está después, 7.01, por ejemplo. Es un número que está después, muy cercano a 7. Es un número, no es el número. Entonces, para decir que yo quiero saber cómo se comporta la función en un valor muy cercano, entonces utilizo esta simbología. Y en general, para afirmar que yo quiero analizar una función, entonces voy a decir que quiero analizar el límite de una función, en este caso la función que se llama 4x más 2, cuando x está muy cercano a 7. Esto de aquí es una expresión matemática que se conoce como límite de una función. El resultado es el valor del límite de la función. Aquí quiero analizar la función en valores muy cercanos a 7, tan cerca como sea posible.
Y no puedo decir que el número que está antes es 6.99 porque ya vieron que prácticamente estamos hablando de 7. Entonces, por eso decimos tan cerca como sea posible. ¿Me he explicado con esta parte de aquí, de momento? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no me hayan comprendido? De momento. Todo claro, ingeniero. No, Gracias. ingeniero. Todo claro, ingeniero. Todo ingeniero. Todo claro. Gracias. Muy bien. Claro, ingeniero. El límite de una función, entonces, solamente intenta describir cuáles son los valores que está adoptando la función cuando estamos muy cercanos a algún valor, en este caso 7. Para poder hacerlo de manera fácil, lo que podemos hacer es construir una tabla de valores. Vamos a construir aquí nuestra tabla rápido. En el que vamos a analizar un conjunto de valores. Vamos a ver. Voy a poner aquí, que aquí tenemos el valor X. Uy, ¿qué pasó acá? Aquí tenemos el valor X y aquí vamos a poner a f de X. Vamos a poner aquí exactamente a la mitad en X el número que estaba trabajando, 7. Cuando X vale 7, la función f de X, pues ya vimos que cuando X vale 7, Y, o sea, f de X está en 28. Entonces yo sé que cuando estamos en X estamos en 28. Ahí no hay ningún inconveniente, ¿no? En 7 estamos en 28. Esto es la evaluación de la función. Pero ¿qué ocurre cuando estamos muy cercanos a 7? Muy cercanos a 7, como les había mencionado, puede ser el número 6.99, ¿verdad? Es un número muy cercano. Pero pongámosle con 3 decimales. Por ejemplo, 6.999. Un número que no está tan cerca, pero igual sigue cerca, es 6.99. Otro número, pues puede ser 6.9. Y otro número podría ser 6.5. Un número que esté después de 7, pero muy cercano a 7, podría ser, por ejemplo, 7.001. Un número que esté también después podría ser 0.1. Otro número que está después puede ser 7.1. Y otro número más allá puede ser 7.5. Todos estos números, vean, están cerca de 7. Dependiendo de nosotros qué tan cerca tenemos, pues tendríamos que ver qué número elegimos. Pero la idea es tomar un número muy cercano. A ver. Si tenemos aquí entonces un número muy... ¿Sí? Dígame. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una duda que ahorita me Dígame. acaba de surgir con lo que usted mencionó. Digamos, si nosotros ponemos el número más cercano, que sería 0.999, digámoslo así, Ajá. usted dijo que no es aceptable y está bien. Pero digamos, en dado caso, ¿por qué no tomamos 7.5, por así decirlo? Ajá. Es como Es esto, una ¿no? duda que me surgió, que sería 7.5. básicamente aceptable. Exacto. Porque si Es un ya número sabemos, cercano. digamos, si nos basamos en la recta numérica, Ajá. si el valor se aleja mucho del 0 o aumenta más, el cálculo falla, ¿verdad? Ajá. Pero si tomamos un valor neutro, que sería 7.5, por así decirlo, y nos estemos definiendo a un número que se aproxime a 8, ¿sería aceptable? Sí, es ¿O aceptable. estoy mal? Es aceptable porque este límite no me está diciendo use el número que está inmediatamente antes, sino esta parte lo único que me dice es que debo utilizar un número cercano a 7. Ya queda a mi criterio definir cuál va a ser ese número. Y por eso vea que aquí escogí un montón de números, ¿no? Usamos varios números porque todos están cercanos, unos más cercanos que otros. Y vamos a ver qué comportamiento tienen en las cercanías de ese valor para ver si podemos afirmar o que podemos conocer cómo se comporta la función. Entonces, lo que usted me dice es cierto. 7.5 está cercano, ¿verdad? Y si alguien viene y mire, para mí 10 está cerca. Pues, si usted dice que 10 está cerca, pues use 10, ¿no? Y a ver qué le pasa cuando analice la función. Esa sería la idea. ¿Me explico, Ronald? Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Veamos qué pasa con la función. Dígame. Sí, solo no cuando X tiende a 7 no es 30. ¿Era 30?
Ah, sí, era 30, ¿va? Sí, cierto, muchas gracias. Aquí era 30. Me quedé solamente con el 28, por eso me quedé aquí. Vaya, que me dijo, si no, no nos sale esto. Ahí está. Ahí está, muchas gracias. Muy amable. Gracias. Sí. Siraco fue, ¿verdad? Muchas gracias. A ver. Ahí. Vamos a analizar nuestra función. Entonces, vamos a hacer nuestra calculadora. Voy a meter aquí la función 7x más 2 y voy a evaluarla para cuando x vale 6.5. Entonces, calculamos cuando vale 6.5 y me da, bueno, vamos a ponerlo en decimal. Oh, se fue. Coño. Ingeniero, disculpe. Dígame. No son 7x, es 4x más 2. 4x, muchas gracias. 4x más 2, ahí está. Ahora sí. 6.5. Ahí está. Pero no sé qué pasó aquí. Creo que sí está bien, ¿verdad? Así está bien. 28. Entonces, cuando x vale 6.5, la función está en 28. Bueno, calculemos ahora cuando estamos en 6.9. El valor me da 29.6. Calculemos ahora en 6.99. Y me da 29.96. Calculemos ahora en 6.99. Y me da 29.996. Vean entonces que los valores, conforme más nos estemos acercando a 7, estos números resultan estar más cercanos a un valor, que en este caso es evidente que conforme nosotros nos estemos acercando a 7, la función o el valor de y se está acercando a 30, ¿verdad? Con valores que son menores que 7. ¿Qué pasa si tomamos valores que son mayores que 7, pero cercanos a 7? Pues seguimos evaluando con nuestra función. Vamos a calcular aquí 7.5. Y me da 32. Entonces aquí escribo 32. Evaluemos cuando x vale 7.1. Y me da 30.4. 30.4. Evalúo cuando vale x 7.01. Y me da 30.04. Y finalmente evalúo con 7.001. Este resultado me da 30.004. 30.004. Vean que igualmente, cuando x se está acercando a 7 con números más grandes que él, más grandes que 7, entonces yo afirmo que el resultado de la función, o y, el valor de y, está acercando también a 30. Como la función tiende a acercarse al mismo valor con números más pequeños que 7 y con números más grandes que 7, entonces yo puedo concluir que el límite de la función es 30. Es decir, ¿qué significa que el límite de la función sea 30? Significa que la función esta de aquí, 4x más 2, va a estar muy cerca de 30 cuando x está muy cerca de 7. ¿Estamos? Es decir, el límite de la función ya no va a llegar a ser más de 30. O es decir, esa es como que su frontera, ¿no? A lo más que puede llegar cuando x está muy cerca de 7 es el valor de 30. ¿Me explico? ¿Se comprende cómo funciona la idea del límite? En esta función pareciera que no tiene mucho sentido, ¿no? Como decir, ¿por qué quiero hacer el límite si lo que puedo hacer es evaluar la función? Sí, tiene razón, pero cuando tenemos funciones polinomiales, pues no es tan útil. En otras circunstancias,
se van a dar cuenta que sí va a ser muy útil. Pero yo necesito que comprendan ustedes la idea de cómo funciona el límite con este tipo de funciones así bien sencillitas, para que poco a poco nos podamos meter a las funciones que nos interesan. ¿Me explico? Por favor, tomen en cuenta entonces que no es lo mismo evaluar una función que calcular el límite. El significado es diferente. En esencia es prácticamente lo mismo, evaluarla. Pero en significado es diferente. Yo quiero aquí saber cuál es el comportamiento de la función cuando x vale 7, cuando x está muy cercano a 7. Y aquí estoy evaluando la función exactamente en 7. Son dos elementos diferentes. ¿Me explico? Sí, ingeniero. 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 Perfecto. Miren, pues un elemento importante que hablé aquí es que nosotros podemos acercarnos a una función únicamente por un lado. Es decir, si yo quiero saber qué le pasa a la función, cuando nos estamos acercando a 7 con valores más pequeños que ella, pero muy cercanos a este 7, entonces utilizo algo que se llaman límites unilaterales. Los límites unilaterales se encargan de analizar un conjunto de valores muy cercanos a un número, pero solamente menores a él o mayores a él, que generalmente se hace a la izquierda o a la derecha de él. Si yo quiero analizar una función, por ejemplo, el límite, cuando x se acerca a un número cualquiera, pongámosle un número a, de una función f de x, y este resultado me da L, significa que yo me estoy acercando a y en la función se está acercando a L. Este significado me dice que he probado tanto con valores menores a ese número y tanto valores mayores a ese número, cercanos a él, y coinciden en ese número. Si yo me quiero acercar solo por un lado, solo con números más pequeños que él, es decir, solo a la izquierda, entonces voy a escribir esto. El límite cuando x tiende a A por la izquierda, es decir, se está acercando al número, pero a la izquierda, es decir, con números más pequeños, de f de x es igual a L, significa este significado, esta expresión tiene un significado de que cuando los valores de x son muy cercanos a A, pero menores a L, entonces la función se está acercando a L. Este es el límite por la izquierda. Y el límite cuando x se está acercando a un número por la derecha, es decir, con valores muy cercanos a ese número, pero un poquito más grandes, de una función f de x y esto da L, tiene el significado muy parecido al anterior. Solamente que ahora estoy diciendo que cuando x se está acercando al valor a con números más grandes que él, entonces la función f de x se está acercando a él. A esto se le conoce como el límite por la derecha. Y aquí empezamos con definiciones. ¿Por qué? Porque si existe alguna función cuyo límite por la izquierda no es igual al límite por la derecha, significa que en sí la función no se está acercando a ningún número. Y por lo tanto, deberíamos afirmar que al no acercarse a un número, el límite no va a existir. Entonces vamos a poner aquí una definición. Si, vamos a ponerla así mejor, si los límites unilaterales no existen, perdón, no son iguales, entonces el límite no existe. Si los límites unilaterales no son iguales, entonces el límite no existe. ¿Cómo podemos ver esto? Hagamos un ejemplo.
Vamos a ver. Ahí está. El problema quiere que yo obtenga el valor del límite de esta función. X por el máximo entero de X más 5. Bueno, ¿qué sabemos hacer ahorita? Pues sabemos hacer tablitas. Pues entonces voy a hacer una tabla. A ver, vamos a tomar aquí 4, 8. Ahí está. Vamos a poner aquí X, que aquí nuestra función f de X, que en este caso es X máximo entero de X más 5. Bueno, para empezar, evaluemos la función. Si nosotros suponemos que nuestra función f de X se llama X máximo entero de X más 5, evaluemos f de menos 5. Pues entonces esto significa que X toma menos 5, ¿no? Menos 5 máximo entero de, menos 5 más 5. Y entonces f de menos 5 sería menos 5 multiplicado por el máximo entero de menos 5 más 5 es 0. ¿Cuánto es el máximo entero de 0? ¿Quién me dice? Menos 1. ¿El máximo entero de 0 será menos 1? ¿Será 0? Será Cero. 0, muy bien, Dulce. Es 0, exactamente. Entonces, f de menos 5 sería menos 5 multiplicado por 0. Y 0 por menos 5, pues me da 0. O sea que f de menos 5 me da 0. Ahí no hay piedad. Ya sabemos entonces que cuando x vale menos 5, la función esta vale 0. Ahí está. Ese es como nuestro punto intermedio. Ahora intentemos ver qué le pasa a la función para determinar el límite. ¿Sí? Para determinar el límite, vamos a tomar valores muy cercanos a menos 5. Ya nosotros vimos que podemos tomar algunos pues, muy cercanos, ¿no? Por ejemplo, yo voy a escoger ahora trabajar con un número que esté antes del menos 5, que podría ser menos 5. No, menos 5 no, perdón. Menos, menos 5.001. Un número que esté un poquito después, menos 5.01. Uno que esté antes, menos 5.1. Y, por ejemplo, pues puede ser menos 5.5. Recuérdense que para esto, pues deberíamos estar seguros de qué cantidades estamos usando, ¿no? Dibujando una recta real. Tomo el 0 aquí. Vamos a suponer que este número es menos 5, ¿no? Acuérdense que el número posterior entero es menos 6 y el anterior es menos 4. Entonces, tomar números muy cercanos, pero antes de él serían los números que están aquí, ¿no? Que podrían ser menos 5.01, 5.1, menos 5.5, que son los que yo elegí aquí. Los números que están después tendrían que ser números que están en esta parte, ¿no? Muy cercanos al menos 5, que podrían ser menos 4.99, 99.9, o menos 4.99, o menos 4.9, o menos 4.5. Analicemos qué le ocurre a la función entonces. Para eso entonces vamos a tener que evaluar. Ustedes me van a ayudar, por favor. Ustedes yo soy bien pilas. Lo que pasa es que a veces son tímidos, creo yo. A ver, ayúdenme, por favor. ¿Qué le pasa a la función? ¿Cuál es el valor resultante cuando x vale menos 5.5? ¿Quién me dice? ¿Quién de ustedes me quiere decir? Recuérdense que lo peor que puede pasar es que me digan un dato equivocado. Tampoco les voy a pegar ni les voy a gritar. Se equivocaron, pues todos nos equivocamos. ¿Cuánto me dice? Perdón. 11 cuartos, ingeniero.
11 cuartos en decimal, para que sea más bonito. 2.75. Positivo. Correcto. Sí, positivo. Muchas gracias. 2.75. Gracias. Ahí está. ¿Cuánto es cuando x vale menos 5.1? Cero. 0 punto 51. 0.51. Muy bien. ¿Y cuando es menos 5.01? 0.051. De verdad. Yo estoy dudando. Pero lo vamos a hacer mejor, porque si dudo, me voy a quedar la espinita que tal vez estamos haciendo algo mal. Yo Y creo si no, que pues... no sacaron el valor absoluto. No, no es Perdón, valor el absoluto, es máximo entero. El máximo entero, ¿de exacto. verdad? Sí, no lo Bueno, sacaron. entonces tal vez por eso. Bueno, miremos entonces. Pues, vamos a hacerlo por aquí, miren. Vamos a hacerlo por acá aparte. Entonces aquí sería menos 5.5 multiplicado por el máximo entero de menos 5.5 más 5. Ahí está. Vean que es máximo entero, ¿no? Entonces solo estoy cambiando por menos 5.5. Entonces ayúdenme, por favor. Menos 5.5 más 5, de eso estamos seguros que es menos 0.5. ¿Verdad? Va, menos 0.5. ¿Y cuál será el máximo entero de menos 0.5? Menos 1. Menos 0. Menos 1. Menos 1. Sí. Menos 1. Recuérdense, menos 1, muy bien. Menos 1. Menos 1 multiplicado por menos 5.5. 5.5. 5.5. Ahí estamos. Entonces aquí me da 5.5 positivo. Muchas gracias. Hagamos lo mismo con menos 5.1. Entonces aquí me va a quedar menos 5.1 multiplicado por el máximo entero de menos 5.1 más 5. Menos 5.1 más 5 es menos 0.1. ¿Y cuánto es el máximo entero de menos 0.1? Negativo 1. Muy bien, menos 1. Uno Por menos menos 5.1 es 5. Muy bien, menos 1. Entonces aquí me da 5.1. Hagamos lo mismo. 5. ¿Qué es? 0.1. Multiplicado por el máximo entero de menos 5.01 más 5. El máximo, no es cierto. Menos 5.01 más 5 es menos 0.01. Y el máximo entero de menos 0.01 es menos 1. Aquí era menos 5. Por menos 5.01, pues me da 5.01. O sea que prácticamente me está dando el mismo valor, ¿no? Y aquí esperaría entonces que me dé 5.001. Ahí está. Ayúdenme, por favor, aquí con esta parte. Yo podría escribir entonces aquí que el límite, cuando x se está acercando a menos 5 por la izquierda, es decir, con números antes de él, de la función x máximo entero de x más 5, ¿cuánto será? ¿A qué número creen que se está acercando? A 5. Excelente. A 0. Se está acercando A 5. Sí, ¿verdad? Porque vea que cada vez los números son más parecidos a 5. Entonces nos acercamos a 5. Ahí terminamos entonces con la izquierda. Ahora trabajemos con el lado derecho. ¿Qué va a pasar aquí en el lado derecho? ¿Sí? Evaluemos nuestra función otra vez. Ayúdenme ustedes, por favor. Ahora que ya vieron cómo se evalúa, por favor, díganme. ¿Cuánto quedaría evaluado menos 4.5 en la función x máximo entero de x más 5? Quedaría como 4.5. Quedaría 0. ¿0? 4.5. 4.5. 4.5. 0. Yo diría que 0 ¿Cero? porque se multiplica por el máximo entero. 4.5. Exacto. Vamos a hacerlo porque tenemos ahí decisiones divididas, ¿no? A ver, x sería entonces menos 4.5 multiplicado por el máximo entero de menos 4.5 más 5. A ver, el máximo, no es cierto. Menos 4.5 más 5 es 0.5 positivo. Y el máximo entero de 0.5, el máximo entero de 0.5 es 0. ¿Sí? No, es 0. Vean.
¿Por qué el máximo entero de 0.5 es, si este es 1, el máximo entero de 0.5 me estoy refiriendo al número, el entero más grande que posee? Es decir, siempre a la derecha, recuérdense. Pero siempre a la izquierda, perdón. Que es 0. Entonces, 0 por cualquier cantidad me da 0. Entonces, aquí me va a dar 0. Si volvemos a evaluar, se van a dar cuenta que aquí da 0. Y aquí da 0. Y aquí da 0. Para que esto quede claro, pues recordemos. Vamos a ver que aquí hicimos esto, ¿verdad? Ayer les mencionaba esto, ¿no? El máximo entero de cualquier número que esté aquí siempre va a ser el mayor entero que posee, 0. Cualquier número entre 1 y 2 tiene máximo entero 1. Cualquier número negativo entre 0 y menos 1 tiene como máximo entero menos 1, ¿verdad? Recuerden eso, por favor. Vamos aquí. Entonces vean que aquí, ¿a qué números se van pareciendo? Pues aquí está fácil, ¿no? Resulta que el límite, cuando x tiende a menos 5 por la derecha de la función x, máximo entero de x más 5, es igual a 0. Por lo tanto, bien, por lo tanto, como por un lado se acerca a 5 y por el otro se acerca a 0, entonces la función no se está acercando a un único valor. Y nosotros concluimos entonces que el límite cuando x tiende a menos 5 de la función x de x más 5 no se acerca a ningún valor. ¿Y cómo escribimos eso? Pues decimos que no tiene límite. O sea, no existe ese límite. Este símbolo es no existe. No es no estacionar, es no existe. ¿Estamos? Ingeniero, solo que puso 5 en vez de menos 5. 5 en vez de menos 5. ¿En dónde? Ah, sí, sí. En la respuesta. Ah, ya. Sí, ya vi dónde. La respuesta, Muchas ingeniero. gracias. Sí, muy amables, no había visto dónde. Ahí estamos, muchas gracias. ¿Me explico entonces el límite? Recuérdense que esta función la hicimos ayer. Vamos a ver cómo es su gráfica. Precisamente la vimos ayer. Vamos a ver dónde se quedó. Aquí está, ¿ven? Esta es la función. Gráficamente podemos ver el resultado de lo que nos acaba de salir. Vamos a marcar aquí 1, 2, 3, 4 y aquí 5. Aquí estamos en menos 5. Cuando nosotros estamos tomando valores muy cercanos a menos 5, pero a la derecha de él, vean, a la derecha, la función anda tomando valores de 0, ¿verdad? Porque es de 0. Pero cuando estamos tomando valores a la izquierda de menos 5, ¿dónde está la función? Pues vamos a ver. La función está por acá. ¿Qué valores, a qué valor se está acercando? Pues miremos este valor. Contemos 1, 2, 3, 4, 5. Por la izquierda la función se está acercando a 5 y por la derecha se está acercando a 0. Entonces, este salto que hace la función aquí es lo que me indica que el límite no existe. ¿Me explico, chicos? ¿Alguna pregunta o algo que no hayan comprendido bien o algo que quieren que repita? Sí, se entiende. Muy bien. Vean entonces que los límites me está analizando la función. Y vean que en este caso no tuve la necesidad de ver la gráfica. No sé si ustedes se acordaban que habíamos hecho esta gráfica o no, ¿verdad? Pero suponiendo que no se acordaban, yo intenté no recordarles antes, para mostrarles que pudimos visualizar aquí mediante cálculos que la función no se está acercando a ningún valor. Analizando la función nos dimos cuenta que ese límite no existe. ¿Por qué? Porque no se acerca a un solo valor. ¿Estamos? Hagamos otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo gráfico ahora. Ahí está. Este es del libro. Ahí lo pueden ir a ver. El problema dice así. Utiliza la gráfica de f. F es una función. Para establecer el valor de cada cantidad si ésta existe. Si no existe, explique por qué. Muy bien. Vean cómo es la gráfica. La gráfica posiblemente es de alguna función definida por partes o cosas por el estilo. Vean que la gráfica viene aquí. Y aquí tiene un puntito lleno. Indica de que el valor 2 se evalúa en esta parte.
Aquí tiene un agujerito indicando de que el valor 2 no pertenece a esta parte, a este tramo, ¿no? Pero noten algo bien importante, es que también aquí en 4 tiene un agujero. Es decir, si yo quiero tomar 4, cuando queramos buscar la función, vamos a pasar de largo porque no hay nada. Este vacío, este agujero me está indicando que la función no funciona o no forma parte del dominio, de su dominio, el 4. Luego la función sigue y al parecer se va. Analicemos cada una de las expresiones entonces. Tomemos la primera. Vamos a analizar nuestra función, nuestro inciso A, que dice que queremos analizar el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función f de x. Eso significa por la izquierda que vamos a tomar un valor muy cercano a 2 que esté antes de 2. Entonces vamos a ver dónde está aquí el 2. Pues este es 2, pero estoy a la izquierda de él, ¿verdad? A la izquierda de él puede ser un número, por ejemplo, aquí. Si yo tomo este número, voy a ir a buscar la función, a ver dónde la encuentro, y la encuentro por acá. ¿La función a qué valor se está acercando? Pues eso lo tengo que ver en Y. Entonces, 1, 2 y 3. ¿A qué valor se está acercando la función en Y? Pues se está acercando al valor 3. Entonces yo puedo afirmar aquí, muchas gracias, que este valor es 3. ¿Sí? Vamos con el inciso B. Vean que lo estoy haciendo de forma gráfica porque ahora no tengo expresiones para analizar. Vamos con el inciso B. Voy a escribir el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función f de x. Por la derecha. Entonces, por la derecha. ¿Qué significa por la derecha? Que voy a tomar un número que va a ser más grande que 2, pero muy cercano a él. Entonces, 2. Tomo un número por aquí y busco la función. Y aquí está. ¿A qué número se está acercando en Y la función? ¿Qué número decimos? Pues? A 1, muy bien. 1. Muy bien, a 1. A 1. Y vean entonces que los límites unilaterales en 2 no son iguales. ¿Qué esperamos acerca entonces del límite cuando x tiende a 2? No por la izquierda ni por la derecha. El límite cuando x tiende a 2 de la función f de x. A ver, ¿quién me dice qué esperamos cuando no se, por la izquierda y por la derecha no son iguales? Que no existe un límite. No existe. Que el límite no existe. Ahí estamos muy bien, ¿vean? Y entonces, pero el problema me dice aquí que expliquen por qué. ¿Por qué el límite no existe? Porque tanto por la izquierda y por la derecha se está acercando a valores diferentes, lo que hace que no se acerque a un número específico y por lo tanto el límite no existe. Vamos con el inciso D. Me piden f de 2, que evalúe la función. ¿Ven? Eso es evaluar la función. Entonces, en D, me piden que determine cuál es el valor de la función cuando x vale 2. Vamos a ver. Cuando x vale 2, vean aquí en el agujero, pasó de largo entonces. Y aquí está. Cuando x vale 2, y vale 3. Entonces aquí tenemos 3. Ahí tenemos resuelto entonces este inciso. Vamos con el inciso E. También me pide un límite. Que calcule el límite, vean, no por la izquierda, no por la derecha, no me aparece aquí ningún signo negativo o un signo positivo. Por lo tanto, no estamos hablando únicamente por la izquierda o por la derecha, sino me piden en total. De la función f de x. Entonces, analicemos aquí el inciso E. Vamos a analizar el límite cuando x tiende a, ¿qué era? Se me olvidó. A 4. De la función f de x. Sí, muchas gracias. A ver, pues, cuando estamos muy cercanos de 4, y no me dicen por la izquierda o por la derecha, sino de una vez. Entonces, vamos a ver. Empecemos analizando por la izquierda. Por la izquierda, veamos. Y por la izquierda. ¿A qué número parece que se está acercando por la izquierda? ¿Al 4? Al 4. Y por la derecha, ¿a qué número parece que se está acercando? ¿Al 4? Al 4. 4. También. Entonces, por la izquierda y por la derecha se está acercando al número 4. Eso significa aquí que yo puedo escribir que porque se acerca por la izquierda y se acerca por la derecha al mismo valor, entonces el límite es 4. Ay, eso no tenía que cambiar. Es este. Ahí está. Y el último, F, me pide que evalúe F de 4. Entonces voy a evaluar F en 4. ¿Qué significa eso? Que voy a
asignarle a X el valor 4 y vamos a ver qué valor le corresponde a Y. Entonces, si X vale 4, subamos y vean qué pasó de largo. No hay un valor, no hay un punto que le corresponda a la función. Eso significa que f de 4 no existe. Y aquí quiero que noten las curiosidades, por favor. Porque a pesar de que el límite sí existe, el límite es 4, la función en 4 no existe. Exactamente cuando x vale 4, la función no existe. Pero cuando estamos en valores muy cercanos a 4, el valor de la función sí que existe. ¿Me explico, chicos, con esta parte? ¿Se comprende? Sí, ingeniero. Sí, Sí, ingeniero. Muy bien, gracias. Vean aquí también. La función f de 2, la función exactamente en 2, sí existe. Pero su límite no existe. Por favor. Que la función evaluada en un número exista no significa que el límite deba existir. Y viceversa. Que el límite en cercanías a un valor exista no significa obligatoriamente que la función deba existir también en ese valor. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no hayan comprendido? Me dicen, por favor, con toda confianza. Recuerden que... vale. Entonces, dígame. Ingeniero, ¿podría volver a repetir el ejercicio, el inciso B, por favor? El inciso B o el inciso D. El B, el segundo. El B. Muy bien. Vamos a ver. Inciso B. El límite cuando f de x cuando x tiende a 2 por la derecha. Entonces vamos a ver. Cuando x tiende a 2 por la derecha. Cuando estamos hablando de 2 por la derecha, tengo que tomar un valor que esté muy cercano a 2, pero a la derecha de él. Cuando tomo aquí la función, encuentro que la gráfica que tengo que utilizar es esta. Cuando me estoy acercando a 2 por la derecha, resulta que nos estamos acercando a un valor en y. Ese valor es 1. Por eso es que aquí escribí que el límite de esta función cuando x tiende a 2 por la derecha es 1. Ya, muchas gracias. Bien. Muy bien. Ingeniero, Dígame. no sé si podría explicar el inciso C. El inciso C. Bueno, eso está más fácil. Mire, pues, recuérdese que aquí vimos como que esta especie de teorema, lo vamos a subrayar. Si los límites unilaterales no son iguales, entonces el límite no existe. Con decir que el límite no existe, estamos diciendo de que la función o la gráfica de la función no se está acercando a un solo valor. Eso va a entender la no existencia de un límite. Entonces, observe que el problema quiere que determine cuál es el límite cuando x se acerca a 2. Cuando intentamos acercarnos por la derecha, resultamos en cercanías del valor 1. Pero cuando intentamos acercarnos a 2 por la izquierda, estamos en cercanías de 3. Como no nos estamos acercando a un valor específico, entonces podemos afirmar que el límite no existe. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien. Ingeniero, ¿puede explicar el último inciso? Es el que no comprendí mucho. Muy bien. Ese también está fácil, porque el problema quiere que yo evalúe la función en 4. Cuando debemos evaluar la función en 4, lo que tenemos que hacer es estar parados exactamente en 4 y buscar dónde está la función. Pero resulta que pasamos de largo. ¿Por qué? Porque esto que está aquí simboliza un vacío. Es decir, ahí tiene la función una ruptura. Por lo tanto, si esta gráfica estuviera continua aquí, pues yo podría afirmar que exactamente en ese valor la función vale 4. Pero este vacío hace que yo pase de largo y no haya valor para asignarle a la función. Entonces, f de 4 no existe. ¿Me explico? Dale, ingeniero. Muy bien. Por aquí está temblando, no se vayan a asustar. Siempre Sí, está hablando temblando. Sí, números- Pensé que solo yo lo había sentido, ingeniero. Me abrumé con tanta información, dijeron ustedes, y por eso me asusté. A ver, por ahí alguien me hacía una pregunta, dígame. sí, esto siempre hablando de números enteros, ¿verdad? ¿Con números enteros o con números racionales? O irracionales incluso. Podemos acercarnos a un número entero o a un número irracional o racional. Sí, yo digo pues porque como si lo evaluáramos, por decirle, si en caso lo pudiéramos evaluar en 3.5, sí tendría un valor. Sí, exactamente. Si me pidieran evaluar exactamente 3.5, sí habría valor, ¿no? Tal vez posiblemente 3. O 3.9 también. Algo, ¿verdad? Sí, exactamente. Ajá. Pero no tendríamos como que el número específico, a excepción si nos dieran la función, o sea,
Exacto. Sí. 3 más X. Si tuviéramos la función, pues simplemente evaluamos y ya, ¿verdad? Ok. Ingeniero, perdone. Dígame. La explicación, ¿cómo había dicho que era? Disculpe. ¿Cuál es la explicación? Como ¿Cuál dice de aquí. todas dije? Ajá, como dice Ah, ahí. ya le entendí. ¿Por qué? Ajá. Explique por qué. Bueno, entonces aquí pusimos que estos límites, que este límite no existía. ¿Sí? ¿Por qué no existe? Era la pregunta. El límite no va a existir porque sus límites unilaterales no se acercan al mismo valor. Ya. Muy bien. Hagamos Gracias. otro, pero ahora, muy bien. Ahora me van a ayudar ustedes, por favor. ¿Ya vieron cómo se hizo? Me van a ayudar ustedes. Vamos a ver. A ver, ahora tengo esta función. Dice, para la función h, que la gráfica se muestra aquí en este recuadro, establezca el valor de cada una de las cantidades siguientes. Si no existe, explique por qué. Vean la función. La función viene aquí. Ven que tiene un vacío, un salto, exactamente en -3. Vean. Luego la función sigue. Aquí tiene otra ruptura. Vean, aquí hay otro salto. Luego aquí en 2 tiene otro vacío. Y luego la función, vean, se pone a oscilar. Y oscilar. ¿Vean? Pareciera que mientras más cerca de 5 está, más oscila. Vean, porque como que más juntas están estas líneas. Noten eso, por favor. Aquí está oscilando muy poco. Y conforme más se está acercando al número 5, más oscila. Luego del 5, pues ya apareció de otra vez aquí, como que nada hubiera pasado. Y se va. Esa es la gráfica de la función. Vamos a tratar de resolver aquí cada uno de los datos. Lo vamos a poner aquí. A ver, pues ayúdenme ustedes. ¿Quién me dice cuánto es el límite de la función cuando x tiende a -3 por la izquierda? Quiero evaluar en -3 por la izquierda. 4. 5. 4. 5. Está indefinido. No existe. No existe, ingeniero. No existe. ¿No existe? ¿No existe? Me dicen, ¿verdad? Miramos. ¿Quieren que No existe. analicemos, por favor, el límite cuando x tiende a -3 por la izquierda? Acuérdense, -3 por la izquierda significa que estamos a la izquierda de -3, es decir, por acá. Muy cercano a -3, pero a la izquierda de él. Cuando yo estoy a la izquierda de él, pues subo. Y allí se encuentra la función. ¿A qué valor parece que se está acercando la función? Cuando estoy muy cercano A 4, ingeniero. A 4. 1, 2, 3, a 4, vean, exacto, 4. Entonces yo puedo escribir aquí que se acerca a 4. ¿Y por la derecha? Igual a 4, ingeniero. 4. Exactamente, a 4, muy bien. A 4. Y cuando se acerca entonces a -3, ¿qué respuesta podemos dar? ¿No existe? Igual No a existe. No existe. No. ¿Qué es No existe. 4. ¿Qué es 4? ¿Qué es 4, Es ingeniero? 4. 4. No existe. Vamos a decir que no existe únicamente si estos números fueran diferentes. ¿Sí? Si estos números fueran diferentes, entonces afirmamos que no existe. Pero como son iguales, entonces yo digo que el límite sí existe y es 4. ¿Estamos? Lo que no existe, que tal vez se están confundiendo un poquito, tal vez, es que cuando estamos exactamente en -3, al evaluar la función, pasamos de largo porque hay un vacío. La imagen, es decir, exactamente en -3, ese valor es el que no existe. ¿Me explico? Porque este vacío indica que la función no tiene valor para cuando estamos en -3. Pero muy cercanos a -3 sí que tenemos valores. Y son 4, muy cercanos a 4. ¿Me explico? No se hagan Sí, bolas, ingeniero. por favor, para que se confundan. ¿Sí? Ingeniero. Muy bien. Vamos con el siguiente, el E.
El límite de h de x cuando x tiende a 0 por la izquierda. Bueno, entonces ahora me acerco a 0. Es ingeniero. ¿Cuánto? 1. 1. Muy bien, ahí Uno, está. ingeniero. Sí, nos acercamos a 1. Excelente, qué pilas ustedes. Vamos a ver entonces aquí, nos acercamos a 1. Ahora me quiero acercar a 0 por la derecha. Vamos a ver. Menos 1. Menos 1. Bien, nos acercamos a menos 1. Entonces aquí ponemos menos 1. Entonces, ¿qué podemos hablar sobre el límite cuando h de x tiende, cuando x tiende a 0? No existe. No existe. Ahora sí, excelente. No existe porque los límites unilaterales, es decir, por la izquierda y por la derecha, son diferentes. Entonces yo afirmo aquí que este límite no existe. Vamos ahora, h de 0, ¿existirá? Vamos a ver la gráfica. ¿Cuánto dijo? ¿Perdón? 1. Es 1. Exactamente, gracias Alberto. Es 1 exactamente. Uy. 1. Veamos el siguiente. El límite de la función cuando x tiende a 2. Cuando x tiende a 2. ¿Será que existe o que no existe? ¿Qué dicen ustedes de primera parte? ¿Existirá o no existirá? No existe. No Existe. Vean que oigo hay voces que me dicen no existe y oigo voces que me dicen que sí existe. Queremos analizar el límite, es decir, estar muy cercano al 2 sin estar en 2. Cuando queremos hacer eso, tenemos que analizar entonces por la izquierda y por la derecha. Cuando estamos a la izquierda, la función tiende a 2. Y cuando estamos por la derecha, nos estamos acercando a 2. Eso significa que al acercarnos al mismo valor por la izquierda y por la derecha, este límite sí que existe. Y es 2. Lo que no existe otra vez es h de 2. Porque h de 2 significa que tengo que evaluar la función exactamente en 2. Entonces en 2, vean, hay un vacío y pasamos de largo. Entonces, este límite, pero en esa evaluación no existe. No hay imagen para 2. No hay un valor asignado para 2. Veamos aquí el siguiente. ¿Qué le pasa a la función h de x cuando x se acerca a 5 por la derecha? 5 por la derecha. ¿Qué creen que está pasando aquí? Es 3, ingeniero. 4. ¿Será 3? 4. Perdón, es 4. ¿4? Yo digo que es 3. Estamos por Yo la digo que 3. 3. Por la derecha. Es 3. 5 por la derecha. Vamos a ver, por la derecha. Aquí está. La función se está acercando a este número, que es 1, 2 y 3. Y exactamente como ustedes dijeron. Muy bien, qué pilas. Entonces esto es igual a 3. Y ahora me pide por la izquierda. 5 por la izquierda. Y aquí tenemos un problema. Porque vean que la función pues casi que ocupa todo este espacio, ¿no? O sea que nosotros muy cercanos a 5 por la izquierda, pues estaríamos diciendo de que va a ser cualquier valor que esté entre 3 y 5. ¿Verdad? Porque como vean que está oscilando mucho, ¿no? Esa oscilación pues es así casi que caótica. Muchas líneas allí. Conforme x se mueva exactamente una décima, una centésima, una milésima, el cambio de la función puede dar que estemos en cualquier valor entre 3 y 5. Observen entonces. ¿No sería entre 2 y 4? Entre 2 y 4. Muchas gracias. Entre 2 y 4. Noten entonces que estamos muy cercanos a 5 por la izquierda y entonces la función me da cualquier número, cualquier posible número entre 2 y 4. Eso significa que al no tener una certeza de a qué valor se está acercando, afirmamos que el límite unilateral no existe. Los límites unilaterales también pueden no existir. Y así hemos terminado entonces este otro ejemplo. Ingeniero, perdone. Ingeniero, pregunta. Sí, solo vamos primero con la señorita. Dígame.
En el caso del último límite, si lo hiciéramos de manera analítica, podría darse el caso de que sí existiera. Podría existir, pero yo creo que las oscilaciones que van haciéndose más caóticas, más pequeñas, más juntas, conforme nos acercamos a 5, hará que la función no exista. Esa sería mi creencia, pero como no tenemos cuál es el modelo que describe pues posiblemente no lo sepamos con seguridad. Gracias, ingeniero. Va, Jennifer. Ahora sí, ¿cuál es otra? ¿Alguien me hacía más otra pregunta? Sí, ingeniero, el inciso J y el siguiente J del K, es lo que no, los últimos que no. Bueno, el inciso J. El inciso J solo me piden evaluar la función exactamente en 2. Al evaluar en 2, yo tengo que situarme exactamente en 2 y buscar la función, pero no hay función. Porque este vacío, eso es un vacío, no es como que le hubieran cortado allí la función. Cuando yo quiero encontrar la función, pues paso de largo. Como no hay ningún valor, vea, visible aquí, no hay ningún valor asignado específicamente para 2, entonces por eso es que digo que no existe. Y aquí, el límite cuando h de x... ¿Sí? Dígame. Disculpe, ingeniero, era el inciso I y el J. O sea, bueno, este ya se lo expliqué entonces. Ahora el I. Cuando x tiende a 2, cuando x tiende a 2 y no me dicen por la izquierda o por la derecha, tengo que analizar los dos casos, izquierda y derecha. Entonces, analicemos cuando x se acerca a 2 por la izquierda y por la derecha. Entonces, al acercarme a 2 por la izquierda, tomamos un valor muy cercano a la izquierda, y veo que la función se está acercando a este valor, que es 2. Y cuando me acerco por la derecha, también nos estamos acercando a un valor, que corresponde a 2. Por lo tanto, yo puedo afirmar que al acercarme por la izquierda y por la derecha a 2, el límite entonces equivale a 2. Gracias, ingeniero. Muy bien. Siempre que nos digan, no nos digan si es izquierda o derecha, tenemos que analizar los dos casos. Si son iguales, entonces podemos afirmar que el límite es ese valor. Si son diferentes, afirmamos que el límite no existe. ¿Por ahí había otra pregunta? Dígame. Sí, ingeniero. Digamos, yo tengo una pregunta con el inciso J, pero tiene que ver con el L. Digamos, sabemos que la función pasa por el punto 2, por así decirlo, va. Pero ahí hay un orificio, o sea, no sabemos qué pasa en la función a esa. Ahí no sabemos si hay una asíntota. No. Sí pero sí sabemos. Está oscilando, hay un vacío. Pues está la gráfica. Ajá, no, digamos, según yo tenía entendido... Este valor, pensé que estaba hablando de este. Según yo tenía entendido, y dirás si estoy mal, yo tenía entendido que esos circulitos, por así decirlo, vacíos existen porque no sabemos qué pasa exactamente en ese punto. Digamos, no sabemos si hay alguna asíntota o si está oscilando como está en la gráfica. Entonces, posiblemente podamos encontrar algún valor como lo encontramos en el L, así como lo dijo Jennifer en una prueba analítica. No, porque lo que pasa es que en estos vacíos sí estamos seguros que pasa. La función para 2 no existe. Inevitablemente no existe. Ahí sí no hay pierde. Y muchas veces las funciones que se pueden definir como estos son funciones por partes. Imaginemos esto. Miren, le voy a poner un caso, un ejemplo. Supóngase que tenemos la función f de x. Y vamos a hacerla bien fácil. La función, por ejemplo, x más 2. Y va a ser la gráfica esta para valores menores que 1, por ejemplo. La función va a ser x más 2 para valores mayores a 1. Note, por favor, que cuando estamos exactamente en 1, no hay ningún valor que podamos usar. Entonces, si yo quisiera trazar la gráfica de esta función, la recta x más 2, pues sería una recta que tiene inclinación de 45 grados y pasa por 2. Entonces, pensemos 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, la recta más o menos, creería yo,
Sería algo así. Vamos a moverla. Ahí está. Esa sería la recta. X más 2. Pero, como se traza únicamente para valores menores que 1 y para valores mayores que 1, significa que exactamente en 1 no hay ningún valor para esa función. Eso significa que aquí en 1 nosotros tenemos que cortarla. Le haríamos aquí un agujero indicando de que no hay ningún valor que corresponda para ese valor, valor del dominio. Esto es un vacío, como sucede aquí. ¿Me explico? Seamos un poquito más claros. Los vacíos son porque la función hace un salto. No hay un valor de correspondencia para ese número. Muy bien, sigamos. A ver, pues. Ingeniero. ¿Ya hablamos? Sí, dígame, perdón. Solo tenía la duda en qué página del libro está el ejercicio que nos mostró. ¿Este de aquí? Ajá. Vamos a ver, no estoy muy seguro. De verdad que ya no les compartí la bibliografía, ¿no? Se me olvidó como que cargarse. Espero que hoy me recuerde. Vamos a ver, este problema está en el capítulo 2, en el tema de límites de una función. Acá, es el problema número 6 de Trascendentes Tempranas, octava edición, de James Stewart, en la sección 2.2. Es el de cálculo de Stewart, ¿verdad? Sí, exacto, Trascendentes Tempranas. Gracias. Muy bien. A ver, pues ya hablamos de lo que es un límite. Estamos familiarizándonos, ¿no? Un límite se intenta comprender qué le está pasando a la función en cercanías de un valor. Los límites por la izquierda y por la derecha, pues se encargan de analizar únicamente un lado, ya sea por la izquierda o por la derecha. También tenemos otro tipo de límites, que se conocen como límites infinitos. Los límites infinitos son una especie de resultado que tenemos cuando estamos analizando una función en las cercanías de la existencia de una asíntota. Recordemos que una asíntota es el salto que le ocurre a una función. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una función cualquiera, la función f de x igual a 1 dividido x menos 2. Esta es una función que se conoce como función racional, porque pues, es como que fuera una fracción, ¿no? Tiene un numerador y tiene un denominador. Las funciones racionales generalmente tienen dominios que no son todos los reales, como pasa en el caso de los polinomios. Recuérdense que la función, la división entre cero no está definida en los reales, ¿sí? Únicamente en los números reales. Por lo tanto, si x aquí vale 2, esto no existe. Porque aquí me quedaría 1 dividido 2 menos 2. Y esto sería 1 dividido 0 y la división entre 0 no existe. No hay un resultado para una división entre 0. Por lo tanto, el dominio de la función va a ser aquel conjunto de números que evita el 2. Es decir, el dominio va a ser aquel conjunto de valores x, de tal forma de que x pertenece a los números reales, pero x no es igual a 2. En este caso, ¿sí? O lo ponemos en notación de intervalo, son todos los números que vienen desde el menos infinito hasta el 2, sin tomar en cuenta el 2. Y los números que van del 2 hasta el infinito, sin tomar en cuenta al 2. ¿Verdad? Cualquiera de estas dos expresiones se utiliza para definir el dominio de la función, ¿verdad? En notación de conjunto no ordenado o en notación de intervalo. Muy bien, si ese es el dominio de la función, pues ¿qué es lo que le pasa a la función cuando nosotros queremos graficarla? Pues cuando nosotros graficamos una función racional, ocurren las asíntotas verticales.
Recuérdense un poquito de esto. Voy a dibujar aquí. En plano cartesiano. Ahí estamos. La gráfica de 1 partido x menos 2 es más o menos la gráfica que en 2 tiene una asíntota. Supongamos que cada cuadrito equivale a una unidad. Entonces aquí tengo el valor exactamente en 2. La función no puede pasar por 2. ¿Por qué? Porque ya vimos que si pasa en 2, pues estamos haciendo una división por 0 y no puede tocar esta recta imaginaria. ¿Sí? Esta recta no debería dibujarla, solo la coloqué ahí como referencia. No debe pasar ninguna parte de esa recta, ni por arriba, ¿no? Para que la pase por arriba. No, porque esta es infinita, ¿no? ¿Sí? Se va al infinito para arriba y se va al infinito para abajo. Entonces no la puede rodear. La gráfica de esta función, entonces, más o menos hace esto. Vamos a ver si me sale. Aquí. Y aparece por acá. Teniendo una asíntota vertical exactamente en 2 y una asíntota horizontal en 0. Eso de las funciones racionales. No sé si lo vieron. Yo esperaría que sí. Y si no, pues verifiquemos cómo es su comportamiento aquí en Maple, perdón, en GeoGebra. 1 dividido x menos 2. Y vean que exactamente en 2, ¿sí notan? Exactamente en 2, la función tiene como que una verticalidad. A esa verticalidad se le conoce como asíntota. Nosotros podemos entonces analizar qué le ocurre a la función utilizando estrategias de análisis de valores, también como hemos hecho antes con tabla de valores. Pero si nosotros conocemos la naturaleza de una función, ¿sí? Sobre todo las funciones racionales, que tienen asíntotas en cada punto de indefinición, nosotros podemos analizar la función utilizando esa estrategia. Entonces, si yo escribo aquí el límite de la función esta que estoy trabajando aquí, de 1 dividido x menos 2, y quiero saber qué le ocurre a la función cuando x tiende a 2, para analizar cuando x tiende a 2, voy a analizar por la izquierda primero. Ya vimos que en 2 la función no existe, ¿no? La función en 2 no existe, hay una asíntota ahí. Pero cuando x se acerca a 2 por la izquierda, yo quiero saber qué es lo que pasa. Cuando nos estamos acercando a 2 por la izquierda, pues tengo que tomar un valor muy cercano a 2, pero a la izquierda de él. Entonces hagamos una tabla de valores aquí para verificar qué es lo que ocurre. Vamos a hacerla así básica. X y 1 dividido x menos 2. Quiero acercarme tanto como sea posible a 2, pero por la izquierda. Entonces empecemos. Por ejemplo, 1.5, ¿no? Es un número muy cercano a 2, pero más cerca. Entonces 1.9. Y puede ser más cerca, ¿no? 1.99. Y pueden ser más cerca. 1.999. Veamos qué es lo que le ocurre a la función conforme usamos esos valores cada vez más cercanos a 2. Entonces usamos el calculador. 1 dividido x menos 2. Y vamos a utilizar el valor 1.5. Esto me da menos 2, ¿ven? Menos 2. Cuando evalúo ahora en 1.9, me da menos 10. Cuando evalúo el número 1.99, me da menos 100. Cuando evalúo el número 1.999, me da menos 1000. ¿Qué podemos afirmar entonces de acuerdo a lo que nos está saliendo? Podemos afirmar que conforme más cerca estemos de 2, este número va siendo más y más grande. Vean que por moverme 4 decimales casi, de 0.5 a 0.9 son 4 decimales más o menos, nos movemos casi 1000 unidades. Mientras más números más cercanos a 2 agreguemos aquí, resulta que este número va siendo cada vez más y más grande, pero de manera negativa. ¿Cómo podemos expresar que esto va siendo un número cada vez más y más grande de manera negativa? Pues utilizamos un símbolo, el símbolo del infinito. Aquí me voy a indicar que la función se hace cada vez más grande con valores
negativos. A esto que tenemos aquí se le conoce como un límite infinito. El límite de la función hace que cada vez que estemos más cerca de 2 por la izquierda, la función crezca más y más de forma negativa. ¿Qué pasa si quiero analizar la función? Quiero hacer el límite cuando x tiende a 2 ahora por la derecha de la misma función, 1 dividido x menos 2. ¿Qué le va a ocurrir a la función? Vamos a hacerlo por acá abajo. Vamos a dibujar también una tabla. Y vamos a acercarnos a la función, pero ahora por la derecha. X y 1 dividido x menos 2. Por la derecha, pues podríamos estar hablando de números como número cercano, ¿no? 2.5. Más cerca, bueno, 2.1. Más cerca, bueno, entonces 2.01. Y más cerca, 2.001. Y más cerca, 2.0001. Veamos qué le pasa a la función para esos valores. Primero, evaluemos para 2.5. 2.5 me da 2. Evaluemos ahora para 2.1. Me da 10. Evaluemos para 2.01. Me da 100. Evaluemos para 2.001. Da 1000. Evaluemos para 2.0001. Da 10.000. Vean entonces que está pasando algo muy parecido a lo de antes. Conforme nos acercamos más a 2, los resultados van a ser cada vez más y más grandes positivamente. Simbólicamente yo escribo entonces que esto es igual a más infinito. A cualquiera de estas dos representaciones se le conoce como límites infinitos, pero son unilaterales, ¿ven? Por la izquierda y por la derecha. Por la izquierda la función tiende a menos infinito y por la derecha la función tiende a más infinito. ¿Y qué dijimos que pasaba cuando los límites unilaterales no son iguales? No existe. No existe. No existe. Exactamente. Muy bien. Entonces nosotros podemos afirmar aquí que el límite cuando x se está acercando a 2, sin poner izquierda y derecha, de la función 1 dividido x menos 2, no existe. ¿Me explico, chicos? Principalmente se trabajan cuando existen funciones con asíntotas. Hagamos otro. Intentemos ver el límite cuando x tiende a 3, perdón, a 3, de la función 1 dividido x menos 3 al cuadrado. Veamos qué le pasa. Lo vamos a hacer por tabla, para que sea más fácil de comprender. Vean que el problema quiere que me acerque a 3. No dice por la izquierda o por la derecha. Eso significa que nosotros tenemos que hacer las dos tandas, por la izquierda y por la derecha. Entonces, pongamos por aquí x y aquí la función 1 dividido x menos 3. Me van a ayudar si son tan amables, por favor. X y aquí 1 dividido x menos 3. Primero vamos a escoger valores muy cercanos a 3 por la izquierda. Por ejemplo, 2.5, 2.9, 2.99, 2.999, 2.9999. Ahí está. Ayúdenme, por favor. ¿Cuál es el resultado cuando evaluamos en esta función el número 2.5? 4. 4. 4. Muchas gracias. 4. ¿Y cuando evalúo 2.9? 100. 100. 100. Bien. ¿Y cuando evaluamos 2.99? 10.000. 10.000. 10.000. ¿Y cuando evaluamos 2.999? Sí, 1 millón. 1 millón. 1 millón. 1 millón. 1 millón. 4, 5, 6. ¿Y cuando es 2.9999?
100 millones. 100 millones. Bien, entonces, ¿qué podemos afirmar? El límite cuando x tiende a 3 por la derecha, por la izquierda, perdón. ¿Que tiende a cuánto? Al infinito. Al infinito. A más infinito. Infinito positivo. Exactamente. Generalmente siempre decimos el más infinito. Sí, excelente, al más infinito. Ahora trabajemos por la derecha. Entonces, probemos con números muy cercanos a 3 por la derecha. 3.5, 3.1, 3.01, 3.001 y 3.0001. Y veamos qué le pasa a la función. ¿Qué le ocurre a esta función cuando x vale 3.5? Si son tan amables de ayudarme otra vez. 4. Muy bien. ¿Y en 4, ingeniero. Muchas gracias. ¿Y en 3.1 cuánto les da? 100. 100. ¿Y en 3.01? 10.000. 10.000. ¿Y en 3.001? 1.000.000. 1.000.000. Bien. ¿Y en 3.0001? 100 millones. 100 millones. 100 millones. 100 millones. Ahí está. ¿Qué podemos afirmar entonces que le ocurre a la función cuando nos acercamos a 3 por la derecha? Que tiende al infinito positivo. Negativo. Al más infinito también. Es decir, noten que esta función de los dos lados tiende a más infinito. Eso significa que nosotros podemos afirmar aquí que el límite, cuando x tiende a 3, de 1 dividido x menos 3 al cuadrado es igual a más infinito. Por el hecho de que por los dos lados se acerca al más infinito. Dígame. Hagamos la gráfica para comprobar, ¿no? Ahí ustedes tienen GeoGebra también. Vamos a ver. Solo que ahora es x menos 3. Vamos a hacer un paréntesis. ¿No? Ahí estamos. Y al cuadrado. Y ven qué le pasa a la función. Vamos a dibujar aquí. Aquí es igual a 3. Vean de que la asíntota de la función está exactamente en x es igual a 3. ¿Sí? Y ven que las dos partes de la gráfica se intentan acercar mucho a ese valor, pero se van hasta arriba, hasta el infinito y más allá. ¿Sí ven? Hasta donde se pueda. Intentan acercarse. Mientras más cerca de 3 estén, más arriba están. Por eso es que nosotros decimos que su tendencia es al infinito positivo. ¿Me explico? Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Se comprende cómo se utilizan estos límites entonces? Sí, ingeniero. Muy bien. Hagamos un ejemplo más. Ya pueden hacer ustedes un ejercicio y descansamos unos minutitos. Ya se cansaron. Vamos a ver. Ahí está. Es muy parecido al otro, pero que ahora tenemos pues, más variedad, con límites infinitos. Ayúdenme, por favor, ustedes. Dice, para la función A, la gráfica que vemos aquí, vean. Vean, aquí tenemos una asíntota al parecer. Aquí tenemos otra asíntota. Aquí otra asíntota, según lo que parece. Establezca lo siguiente. El límite de la función a de x cuando x tiende a menos 3. Bueno, veamos. Recuerden que menos 3 significa que tenemos que analizar por la izquierda y por la derecha. Entonces, analicemos menos 3. Por la izquierda, ¿a qué valor parece que nos estamos acercando? ¿Qué parece que está pasando con la función? Más infinito. Más infinito. Más infinito. ¿Y por la derecha? Más infinito. Igual, también más infinito. Igual, más infinito. Por lo tanto, como por la izquierda y por la derecha se va más infinito, entonces yo puedo escribir aquí que este resultado es más infinito. Excelente, qué pilas ustedes. Ahora, hagamos el B. ¿Qué pasa cuando x tiende a 2, pero ahora por la izquierda? Porque ahora sí me está diciendo únicamente por la izquierda. Vamos a ver qué pasa a 2. Entonces, aquí está 2 por la izquierda. Por la izquierda es por acá. ¿Qué parece que le está pasando a la función? Tiende al infinito negativo. Menos infinito. Menos infinito, muy bien.
Menos infinito. ¿Y por la derecha? Más infinito. El infinito. Más Más infinito. infinito. Exactamente, el infinito positivo o más infinito. Y por último me piden el límite cuando x tiende a menos 1. No por la izquierda y por la derecha. Eso significa que tenemos que analizar por la izquierda y también por la derecha. Entonces, hagamos por la izquierda en, ¿qué me decía? Menos 1. Menos 1. Por la Menos izquierda. infinito. Haga Menos menos derecha. infinito los dos. Infinito. Infinito, Infinito, ingeniero. Excelente. Veo que están ustedes bien pilas. Con 100 van a ganar este curso. Ahí estamos. Y luego el problema me dice que determine las ecuaciones de las asíntotas verticales. Bueno, eso está fácil. Porque las asíntotas verticales, pues dijimos, son esas rectas que la curva quiere tocar, pero nunca va a alcanzar a llegar. Entonces vean que tenemos 3 asíntotas. Uy, esa recta se me movió. Ahí estamos. Tenemos una recta en x es igual a menos 3, pues entonces esa es la ecuación de la asíntota. X es igual a menos 3. Tenemos otra por aquí, está en menos 1, entonces otra asíntota es x es igual a menos 1. Y tenemos otra asíntota aquí, que es exactamente en 2, y por lo tanto esta sería x es igual a 2. Y ahí tenemos entonces las ecuaciones de nuestras asíntotas. Así hemos terminado entonces este ejemplo. ¿Estamos? Y ingeniero, una pregunta. Dígame. En el inciso B, si nos pidieran, como le dijera, que X llegara a 2, pero no fuera ni por la izquierda ni por la derecha, No, evaluaríamos las dos, ¿verdad? Exactamente. Pero En este caso, vean. como son diferentes, ahí, como le digo, llegaríamos a la conclusión de que el límite no existe, ¿verdad? Es lo que estaba viendo. Correcto. Exactamente, Muy así bien. mero. Así como usted lo dijo, está bien explicado. Audio Jungle.